en Radio del Pacífico. Es tiempo de compartirles las principales informaciones del acontecer cristiano evangélico. Es nuestra agenda informativa de cada fin de semana en Así Marcha el Mundo Evangélico. Envíenos sus informaciones a nuestro correo electrónico prensa@grupopacifico.org o llámenos al 424-8759. Así marcha el mundo evangélico. Bienvenidos. La bendición nos sigue al estar con ustedes cada fin de semana, lo cual nos permite edificarnos en amor, teniendo como base la comunicación espiritual del acontecer evangélico que les ofrecemos por medio de este servicio que tiene como instrumento Radio del Pacífico desde hace más de 50 años, escuchando las noticias locales, pero también de nuestros corresponsales en provincias y de diferentes países del mundo con nuestros amigos de instituciones cristianas que ustedes los escuchan cada fin de semana. No dejamos todos de tomar en cuenta la realidad que se vive en el mundo de hoy, con grandes situaciones de todas formas, entre ellos la condición climática, con tormentas de lluvias y nieves, pero también olas de calor fuerte en Europa y el friaje de temperaturas bajo cero en distintas partes de nuestra serranía, pero también sequías, produciendo incendios forestales y otros fenómenos alarmantes en la flora y la fauna del planeta. Por otra parte, también se manifiestan condiciones mundiales alarmantes de amenazas de guerra, destrucción y muerte en la política mundial, además de grandes operaciones mundiales de petróleo, minerales, como el cobre, con altos precios. Sin embargo, no hay ninguna forma de razonamiento humano porque los hombres en el mundo tienen disputas ideológicas que no resuelven nada. El mundo sigue su marcha y cada país como nosotros tenemos que seguir viviendo nuestra realidad. Tenemos también entre nosotros convulsión social de gobierno, reclamos de todos lados, frente a una desesperanza de muchos que sufren escasez por los bajos sueldos, mientras otros que están posesionados en la política como los congresistas tienen cada mes 30,000 soles y sin productividad, realidad que produce fermento social. Hay mucha desigualdad y no tiene respuesta de solución. Frente a todo lo que vemos y sentimos, queremos tomar en cuenta una lectura teológica, por lo cual tenemos como invitados a destacados pastores que nos orienten a vivir en medio del sufrimiento basado en los valores espirituales de la fe, esperanza y el amor, expresada por el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Estas entrevistas las realizaremos durante la segunda parte del programa. Antes vamos con los titulares, editorial de la semana y desarrollo de la información, aquí en Así Marcha el Mundo Evangélico. Bienvenidos. Hoy en Así Marcha el Mundo Evangélico. La Sociedad Bíblica Peruana realizará taller de Ciencias Bíblicas, Jesús histórico versus Jesús de los Evangelios. La Casa del Padre invita a celebrar el Día del Niño. Librerías El Inca cumple su 105 aniversario. Iglesia Bíblica de La Molina por el Día del Niño presentan Mañana de Películas. Y con mucha alegría abrimos nuestro servicio informativo porque celebramos este domingo el Día del Niño en el Perú, un acontecimiento familiar de grandes recuerdos cuando todos fuimos niños y ahora queremos que los niños de la familia sean agasajados, principalmente con el cariño de los papis y abuelitos, pero también de los tíos, y en el culto religioso de la iglesia todos nos acordemos de nuestros niños en la escuela dominical. Anticipamos la semana pasada esta fecha importante para estar preparados anímicamente, pero quizás también con algún presente de regalo didáctico para los niños. Si queremos, vamos a encontrar muchas cosas a bajo precio que sea de utilidad y entretenimiento. Recordemos cómo nos sentíamos de niños cuando recibíamos algún regalito. Sintámonos esto con gratitud. Jesús dejó una enseñanza muy grande para tomar muy en cuenta. Nuestros niños, al decir, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Qué grandeza espiritual de gran fuerza para nosotros al recordar este día. Lo complementamos con un fragmento musical del cantautor español José Luis Perales, con su composición Que canten los niños. Escuchemos.
los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sé el cielo azul. Yo para que no me asusten el mar. Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto porque el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. En Radio del Pacífico es momento de presentar el editorial de la semana que escribe y lee nuestro director, don Pedro Ferreira García. Protección a la niñez. En el Perú se celebra este tercer domingo de agosto, el Día del Niño. Es una fiesta familiar universal, con diferentes fechas en los distintos países. Se toma en cuenta desde la concepción hasta los 12 años, para reconocer la honra debido a que la sociedad degradante tiene falta de valoración y respeto a los niños. Partiendo del hogar, las familias mayormente disfuncionales han perdido el respeto de protección a los hijos, dejando a la madre o a los abuelos el cuidado, rodeado de sentimientos por el afecto entrañable de mamá, pero también con el cariño y protección principalmente de la abuelita. Es necesario entonces llamar la atención a las familias para una mayor dedicación a los niños en todo sentido. La madre en la gestación, pero también en la lactancia, tiempo de los 2 primeros años. Es el lapso clínico de afianzamiento físico de las criaturas, que no debe ser reemplazados por la moda de cuidados estéticos. La responsabilidad de la familia en la protección del alimento y la salud es de mayor responsabilidad de papá. No solamente es una ley natural, sino también divina. Le corresponde buscar siempre mejores condiciones de vida para el hogar. Esto es la base del matrimonio, protegiendo a la esposa y a los hijos mediante el sustento que viene del trabajo, ya sea manual o intelectual. Existe en el Perú, como en otros países del mundo, el Código de Protección al Menor. Es un documento de valor jurídico y fue necesario tenerlo como ley frente a la realidad social que vivimos, afrontando el abuso a los niños en diferentes formas, como de las niñas que reciben acoso en los medios públicos, pero también en el colegio. Los sucesos son de toda índole. Las condiciones urbanas, ¿qué diremos entonces de las zonas rurales? Incluyendo la explotación del trabajo en la agricultura y la minería informal, mucho más grave frente al flagelo de la pobreza. Llamemos la atención a los gobernantes en favor de nuestros niños, no únicamente al Ejecutivo, sino también legislativo y judicial. En un mundo complicado por las desgracias, el mayor sentido de protección es la enseñanza, para lo cual se destaca la educación moral y religiosa,
con la doctrina cristiana en las congregaciones y parroquias, mediante la escuela dominical, usando manuales sistemáticos que permite a los niños aprender las enseñanzas de Jesús como niño en el hogar de José y María. Pacífico, comunicaciones online, radio y televisión virtual, prensa, internet. Y en Radio del Pacífico hemos presentado el editorial de la semana que escribe nuestro director, don Pedro Ferreira García. Sociedades bíblicas realizarán taller de ciencias bíblicas Jesús histórico versus Jesús de los Evangelios. Del 21 al 25 de agosto, Centro Cultural de la Biblia, Petit Ars 991, desde las 6:30 de la tarde. Expositores Dr. Darío López y Eduardo Arems. Incluye materiales y coffee break. Más información al 433-0077. Nos amplía esta nota el director de Sociedades Bíblicas, Pablo Gutiérrez. Buenos días, oyentes de Así Marcha el Mundo Evangélico. Les saluda Pablo Gutiérrez, director de la Sociedad Bíblica Peruana, para invitarlos a un nuevo taller de ciencias bíblicas. Todos los años celebramos el mes de la Biblia y estamos empezando con esta capacitación. El tema, Jesús histórico versus Jesús de los Evangelios. Los ponentes son el doctor Eduardo Arems, destacado biblista y autor de varios libros, y el doctor Darío López. Los invitamos al taller de ciencias bíblicas. El costo es 50 soles. Informes al 433-0077 o aquí en la Sociedad Bíblica Peruana, Petit Ars 991. Y la Casa del Padre invita a celebrar el Día del Niño. Este domingo 20 de agosto desde las 3 de la tarde, ven con toda la familia. Los esperan en su templo de la avenida Universidad 1190 La Molina. Teléfono 479-1010. Desde Radio del Pacífico saludamos a los hermanos de Librerías El Inca. Cumple el viernes 25 de agosto su 105 aniversario. Librería que nació como una alternativa para difusión de la literatura evangélica en el país. Escuchemos a el hermano Hernán Valle, gerente de ventas. Buenos días a todos nuestros amigos de Radio del Pacífico. Les saluda Hernán Valle, gerente de ventas de Librerías El Inca. Y agradeciendo la gentileza de nuestros hermanos de Radio del Pacífico, saludándonos en nuestros 105 años de aniversario, y damos gracias al Señor por estos años de vida institucional. Y bueno, comentarles un poquito de las actividades que hemos venido realizando en la sede de Los Olivos. Hace 2 semanas estuvimos con pastores de la zona, haciendo un culto de acción de gracias y compartiendo con ellos nuestras actividades y proyectos que tenemos. Les invitamos pues a seguir visitando nuestras tiendas de Librerías El Inca en Girón Pachitea 264, Lima, y Avenida Carlos Izaguirre 1055 Los Olivos, donde encontrarás grandes promociones, grandes ofertas. Y bueno, actualmente tenemos 2 Biblias en promoción, que es la Biblia de Promesas, letra grande, tamaño manual. Muchas gracias por su sintonía. Iglesia Bíblica de La Molina por el Día del Niño presenta Mañana de Películas. Será una mañana especial de películas y juegos. No te olvides de traer a tus pequeños desde las 11 a.m. Los esperan en la Avenida Los Constructores 864 La Molina. Más información en Así Marcha el Mundo Evangélico en Radio del Pacífico. La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Salamanca invita a conferencia magistral retomando a las enseñanzas de las Escrituras. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Con la participación de los conferencistas Reverendo Gino Benvenuto, pastores Marco Román y Nelson Juárez, sábado 19 de agosto, 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el templo de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Jesús María. Informes al teléfono 436-9493. En otro lado, la Sociedad Bíblica Peruana Casa de la Biblia invita a celebrar el Día del Niño, sábado 19 de agosto a las 3:30 de la tarde, y el tema será Jesús ama a los niños, en la avenida Petit Ars 991, entrada gratis, Centro Cultural de la Biblia, y estará a cargo de Momentos Felices con Anita. Te invitamos a participar de esta fiesta. El pasado 5 de agosto se realizó la Asamblea General para la elección de la nueva Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Evangélicas, periodo 2017-2019. Presidenta Irma Lin, vicepresidenta Mirta Ruiz de Acosta, secretaria Toyoko Estela de Valdeón,
Prosecretaria María Hortensia Moscaiza. Tesorera Raquel Castillo Muñoz. Protesorera Rosaura Ruth Salas de Astete. Primera vocal Amanda de Carazas. Segunda vocal Luisa Rojas Balabarca. Más información: el Instituto de Estudios Wesleyanos Latinoamérica anuncia el curso taller Sanidad para las Heridas Emocionales. Inicio 21 de agosto. Informes comunicaciones@iewebl.org. Entre tanto, el pasado miércoles 15 de agosto se llevó a cabo desayuno con los miembros del Comité de Acción de Gracias en el Templo Catedral de Fe, dando cuenta de la última actividad que se llevó a cabo el día 29 de julio con motivo de las fiestas patrias, agradeciendo la participación de los diversos ministerios e iglesias de la ciudad con reconocimiento por su participación y haciendo saber de las próximas actividades a realizar. El pastor y cantante de música gospel Jesús Adrián Romero en Concierto Tour Perú 2017, miércoles 30 de agosto, 6 p.m., estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, acompañado de la cantante gospel Marcela Gándara. Venta de entradas en Teleticket. Inicio del bloque nacional en Así Marcha el Mundo Evangélico. Iniciamos este segmento con noticias desde Pisco. Carlos Yaja, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Para informarles que en el mes de septiembre, el 3 de septiembre, domingo 3 de septiembre, estamos ya a la expectativa porque va a suceder algo histórico. Por primera vez aquí en la ciudad de Pisco se estará izando la bandera en la Plaza de Armas juntamente con todas nuestras autoridades por ser el mes de la familia. Así que la Fraternidad de Pastores está a la expectativa juntamente con el Cuerpo de Cristo para tomar este hermoso tiempo de testimonio en honor a la familia. Les informó desde Pisco Carlos Yaja para Así Marcha el Mundo Evangélico. Adelante, estudios. En Así Marcha el Mundo Evangélico continuamos con más información nacional y esta vez la participación de nuestro corresponsal en Huancayo, Iván Burneo. ¿Cómo estás, Iván? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos nuestros amigos de Así Marcha el Mundo Evangélico? Aquí desde la incontrastable ciudad de Huancayo. Para comentarles que este fin de semana, 18, 19 y 20 de agosto, estaremos realizando en la comunidad cristiana Agua Viva un encuentro para niños de 6 a 10 años de edad y lleva por título Jesús le pone color a mi vida. Jesús le pone color a mi vida es el encuentro para niños de 6 a 10 años, así que si usted tiene sus niños en ese rango, comuníquese con la comunidad cristiana Agua Viva. Tenemos un encuentro para ellos espectacular. Será realizado en el Fundo La Colombina. También este domingo 20 en la iglesia Comunidad Cristiana Agua Viva, en su sede del Tambo, en el Fondo del Porvenir, en el servicio de las 11:30 de la mañana, estará visitándonos el pastor Josué dos Santos, desde Brasil. Josué dos Santos, él tiene un testimonio impactante. Él nació ciego, sordo y paralítico, y el Señor lo sanó completamente. Él va a contar su testimonio, cómo Dios en su adolescencia lo liberó de esta parálisis total y ahora es un pastor impactante en la ciudad de Brasil. Josué dos Santos, este domingo 20 en la comunidad cristiana Agua Viva, en el servicio de las 11:30 en el Fondo del Porvenir. Desde Huancayo transmitió Iván Burneo. Gracias, Juan, Silvia, amigos de Radio Pacífico de Lima. Acá desde Puno, informándoles de que se viene organizando para este 25, 26, 27 de agosto un encuentro de jóvenes a realizarse en la ciudad de Juliaca. Es la iglesia Comunidad Cristiana El Castillo del Rey, donde están invitados todos los jóvenes y adolescentes pues, para tener un encuentro cara a cara con Dios. Asimismo, se viene organizando por el mes de la Biblia, el Día de la Juventud. Se está organizando nuestro primer encuentro Pinta tu ciudad de color. Es un encuentro evangelístico donde se va a tener la presencia de miles de jóvenes en el Coliseo de la ciudad de Juliaca, donde están invitados. El ingreso es completamente libre. Es cuanto tengo que informar con ustedes. Henry Hinojosa, corresponsal aquí en Puno. Radio del Pacífico. Transmiten Radio del Pacífico. Radio del Pacífico.
En Radio del Pacífico estamos listos para empezar el bloque internacional de Así Marcha el Mundo Evangélico y los hemos escuchando noticias que llegan desde Israel, desde el Ministerio Puentes para la Paz. Está ya con nosotros nuestra corresponsal Terry Ridering con información. ¿Cómo está Terry? Buenos días. ¿Qué tal, Juan y amigos del Radio del Pacífico? Rey Jordano se reúne con Abbas en torno al Monte del Templo. Son porciones de un artículo por Elsie Posselt en Bridges for Peace. El rey jordano Abdullah II viajó por helicóptero el 7 de agosto a Ramallah, el centro administrativo de la Autoridad Palestina, para celebrar una reunión de 2 horas con el presidente palestino Mahmoud Abbas, en lo que The Times of Israel describió como un claro mensaje para Israel de que el monarca del rey hachemita, y citamos, aminora las diferencias con los palestinos respecto a asuntos claves. La reunión se realizó en momentos que la relación entre Israel y Jordania se encuentra tensa, luego de la crisis experimentada el mes pasado en torno al Monte del Templo en Jerusalén. Aunque Abdullah y Abbas se reúnen regularmente en Amán y otros países del área, esta es la primera vez en 5 años que el líder jordano saca tiempo para llegar al lado occidental del río Jordán para celebrar una reunión frente a frente. El verso bíblico que le ayudará a orar se encuentra en el Salmo 73, los versos 26 y 28, que dicen así: Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Pero para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Desde el Ministerio Puentes para la Paz en Israel, les informó Terry Ridering para el programa Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Más información desde California, Estados Unidos, con Ricardo Darcourt. ¿Qué tal, Silvia? Muy buenos días, amigos y hermanos de Pacífico Radio. Billy Graham responde la polémica pregunta: ¿puede un cristiano perder su salvación? El reconocido evangelista Billy Graham respondió una pregunta que intriga a la mayoría de los cristianos. ¿Se puede perder la salvación? El fundador de la Asociación Evangelística, Billy Graham, se ha dedicado a responder a preguntas encaminadas por personas que acompañan su ministerio. En esta oportunidad, señaló uno de los artificios más viejos de Satanás, que es de hacerle creer a los cristianos que la salvación se puede perder por causa de los pecados del hombre. Graham confirma que ese artificio es totalmente mentiroso y hace hincapié que el hecho de que Jesús se haya sacrificado por nuestros pecados nos libra de toda condenación. El evangelista mismo declaró: el verdadero discernimiento es porque cuando Jesucristo murió en la cruz, se convirtió en el sacrificio final y absoluto para librarnos de nuestros pecados, sin hacer excepción de personas. Recuerde, Jesucristo estaba sin pecado, porque Él era Dios en carne, y Dios no puede pecar. Él no murió por alguno de nuestros pecados, Él murió por todos ellos. La Biblia dice: en Él tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados. Efesios 1:7. El líder evangelista también guió para que el cristiano pida a Jesús que le ayude a confiar en su promesa de salvación. La promesa de Dios es para ti. Este es el testimonio. Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Primera de Juan 5, 11 y 12. Informó para el programa Así Marcha el Mundo Evangélico Ricardo Antonio Darcourt, desde California, Estados Unidos. Adelante, estudios. Y bien, a esta hora de la mañana en Radio del Pacífico, en el bloque internacional, continuamos con más noticias y esta vez la participación de nuestro corresponsal en París, Francia, David Aranzoni. ¿Cómo estás, David? Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Amigos de Radio del Pacífico, buenos días. Esta es la información. El Consejo Nacional de los Evangélicos de Francia ha publicado las últimas estadísticas sobre los evangélicos en Francia. El país cuenta con más de 2.500 iglesias evangélicas y cada 10 días nace una congregación. Según el mismo estudio, Francia totaliza más de 650.000 cristianos evangélicos, con más de 150.000 en las islas francesas. En el 1950, el país tenía solamente 50.000 evangélicos. Hace poco lanzaron el proyecto Una para 10.000.
El propósito es de llegar a que haya al menos una iglesia evangélica para 10.000 habitantes. Eso significa la necesidad de crear nuevas iglesias, sobre todo en provincias, y entonces de formar a pastores para poder animar a esas iglesias. Desde París, Francia, les informó David Ranzoni para el programa Así marcha el mundo evangélico de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Adelante, estudios. Seguimos presentando Así marcha el mundo evangélico. A continuación, bloque internacional con Einstein Guzmán de Valencia, Venezuela. Buenos días, Einstein. Hola Silvia y saludos a mis queridos oyentes de Radio del Pacífico. Hoy tomamos la siguiente información de noticiacristiana.com. El avance de la crisis política y económica en Venezuela está siendo reportado con cada vez más frecuencia en todos los medios internacionales, mientras que el presidente Nicolás Maduro usa todos los artificios posibles para mantenerse en el poder y consolidar el régimen que se transforma cada día más en una verdadera dictadura. Pero los cristianos venezolanos están reconociendo el poder de Dios y clamando a Él para que actúe en este contexto tan difícil. Recientemente, una página cristiana venezolana llamada Un Chico Cristiano divulgó un video que muestra a diversos cristianos arrodillados y clamando en una de las calles del país. A pesar de que la publicación no contiene información precisa sobre la fecha y el lugar en el que se registraron los hechos, la oración de un policía cristiano muestra bien el contexto de este clamor. En su presencia, aquí, Señor, nos humillamos para que tú seas entronizado, para que sea el Señor el que reciba todo honor, toda gloria, porque tú dices, si mi pueblo se humilla y clama por mi nombre, yo sanaría su tierra. Amado Jesús, a ti sea el honor y la gloria. Sabemos que tú vas delante de todos nosotros como un poderoso gigante. Así declaró este policía cristiano encabezando el clamor con un micrófono ante la multitud. En los últimos 4 meses, la crisis venezolana ha causado la muerte de al menos 125 personas, con unos 4.000 heridos en distintos conflictos. Además, cerca de 5.000 personas fueron detenidas de forma arbitraria. Bajo claras evidencias de fraude, una nueva asamblea constituyente destituyó en días pasados a la fiscal general y fueron enviados otros alcaldes opositores, lo que indica que continúa aumentando la cantidad de presos políticos en el país, que ya supera las 600 personas. Con la mayor inflación del mundo, que se estima en 700% para este año y 2.000% para el año que viene, y con 81% de las familias en una situación de extrema pobreza, los venezolanos están huyendo masivamente del país. Estoy seguro de que ustedes en Perú lo han notado y lo notan a diario. Yo mismo estoy en Medellín y veo la solidaridad de los países que nos acogen con cariño, como durante décadas Venezuela acogió a mis hermanos colombianos, peruanos, europeos y de tantas otras localidades de la tierra. Gracias a todos. Dios les recompensará. Soy Sir Einstein Guzmán para Así marcha el mundo evangélico, de Radio del Pacífico en Lima, Perú. Estamos en el bloque internacional de Así marcha el mundo evangélico y justamente conocer cómo marcha el mundo evangélico en otras naciones del mundo. Y a esta hora, luego de escuchar información desde Israel, de España, de Estados Unidos, toca el momento de escuchar información desde Montevideo, en Uruguay, con Esteban La Rosa. Esteban, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Juan, una alegría acompañarte. La propuesta de la Sociedad Bíblica del Uruguay, pensando que se viene ya dentro de pocas semanas, septiembre, mes de la Biblia, tiene mucho que ver también con lo que pasa en agosto, porque en agosto en Uruguay, al menos, no sé, allí en Lima, en Perú, se celebra el Día del Niño. Entonces, como parte de esa movida que viene sumando a agosto, septiembre, para promover la lectura de la Biblia entre los más chiquitos, la Sociedad Bíblica del Uruguay está desarrollando Dibujo mi propia Biblia. Y se trata de un libro que contiene dibujos de los relatos bíblicos delineados por trazos que permiten que el niño las complete según su imaginación y creatividad. Es como ilustrar las historias bíblicas como las escuchan y cómo se las imaginan. Está dirigido a niños de 4 a 9 años y las reservas que tienen que hacer las iglesias de estos materiales es limitado, por eso están invitando a inscribirse y a participar. Es muy interesante el proyecto y el resultado, porque los niños de esa manera van internalizando el mensaje bíblico, lo escuchan, lo leen, los que están empezando con su periodo de lectura, y pueden dibujarlo, mostrarlo gráficamente. Allí entonces luego se exponen esos dibujos y queda algo muy interesante de lo que está ocurriendo entonces con la internalización del mensaje bíblico en la vida de los más chicos. Desde Montevideo, Uruguay, les informó Esteban La Rosa para Así marcha el mundo evangélico
en Radio Pacífico, Lima, Perú. Adelante ustedes. Bienvenidos a la segunda media hora de programa aquí en Así Marcha el Mundo Evangélico en Radio del Pacífico, y queremos tomar en cuenta una lectura teológica, por lo cual tenemos destacados invitados, pastores que nos van a orientar a vivir en medio del sufrimiento basado en los valores espirituales de la fe, la esperanza y el amor, expresada por el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Estamos ya con don Donald Smith, rector de la Universidad Seminario Evangélico de Lima, con quien vamos a charlar a continuación. Y saludamos de inmediato. Buenos días, bienvenido a Radio del Pacífico. Buenos días, Juan. Muchas gracias por la llamada y buenos días con todos los oyentes de Radio del Pacífico. Cuéntenos, don Donald, la teología bíblica en estos tiempos, ¿cuál es su parecer? Bueno, la teología bíblica creo que para estos tiempos y para otros tiempos siempre estará vigente, porque la teología bíblica es la expresión de la comunicación de Dios a la humanidad a través de los libros bíblicos. Y esto tiene vigencia ahora y siempre, la misma vigencia ahora que siempre ha tenido. Entonces, ¿por qué razón? Fundamentalmente la teología bíblica viene de Dios, es un punto de vista sobre Dios que origina en Dios mismo. Y por sus voceros autorizados ya se explica a la humanidad. Esto se ha dado poco a poco a través de la historia en los libros bíblicos, y una vez que esté completo con el Nuevo Testamento, ahí está para la humanidad en todos los tiempos y todos los lugares. Eso en resumen muy escueto es lo que yo pienso de la teología bíblica. Es decir, que es muy relevante y muy pertinente para nuestros tiempos, igual que para cualquier tiempo. Cómo adaptar estos principios eternos y esa información única que viene sobre Dios, de Dios mismo, cómo adaptarlo a nuestra realidad hoy, cómo aterrizarlo para nosotros hoy. Y esto ya es nuestro problema, digamos, qué hacer cuando ya tenemos esa información y esa orientación que nos da la Biblia sobre Dios. Estamos conversando con don Donald Smith, rector de la Universidad Seminario Evangélico de Lima. Don Donald, cuéntenos cuál debe ser esa respuesta existencial de la Iglesia cristiana. Bueno, si lo entiendo como un seguimiento de lo que ya decía, la Iglesia hoy tiene que encontrar la manera de comprender bien la teología que viene a través de la Biblia y aprender esto, ponerlo en nuestra mente y nuestro corazón y aplicarlo a nuestra realidad. Entonces, ¿qué significa? Por lo menos para mí significa que los líderes de las iglesias deben estudiar más la teología bíblica, porque nuestras iglesias evangélicas hoy estamos un poco pobres en cuanto a teología y conocimiento bíblico en general. Entonces allí hay una tarea para mí evidente, y por estas carencias, digamos, en un movimiento evangélico joven como es el movimiento peruano, no tiene profundidad, no tiene muchos años, recientemente está impactando con números significativos de la población, y tiene que adquirir una profundidad un poco más anclada en la teología y el conocimiento bíblico. Esto es un sí o sí, y por eso yo me he dedicado a la educación teológica, siendo pastor con las prioridades de todos los pastores, pero he visto que esta carencia de teología bíblica es fundamental. Entonces yo me he dedicado a eso aquí en la Universidad CEL durante ya décadas. Entonces allí hay una primera respuesta mía sobre esto. La Iglesia tiene que profundizarse más en el conocimiento bíblico y específicamente en lo que dice la Biblia sobre Dios. Y los líderes tienen que asimilar eso y comenzar a revisar sus prioridades para planes y para sus decisiones de día en día, en qué hacen y qué dicen y qué predican. Lo tienen que poner claramente en su agenda de reflexión. Ahora, este es un principio muy genérico. ¿Cuáles son las necesidades más específicas
Por ejemplo, en nuestra generación, la Iglesia se está preocupando y debe preocuparse mucho por los jóvenes. Los jóvenes están en la delantera de los cambios en nuestra civilización entera. El Perú se está modernizando y el Internet y las comunicaciones internacionales están impactando en una forma muy, muy seria en la mente de la juventud. Y los más mayores lo sentimos un poco menos, pero los jóvenes crecen con esto desde que pueden interactuar con el Internet y con el celular y todos los medios modernos de comunicación. Ellos están al día con todo esto y crecen con eso, y tenemos que proveer, los líderes de la Iglesia tenemos que proveer para esa juventud una orientación bíblica y teológica. Esta es una necesidad fundamental, diría yo. Hay estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas que son alarmantes y que indican que, por ejemplo, el movimiento evangélico ya no está creciendo tan rápidamente como lo ha hecho en las últimas 2 o 3 décadas. Estas son encuestas previas al censo que ya se va a realizar hacia el final de este año, pero ya hay una alerta, hay una advertencia, que este censo va a demostrar, especialmente en los jóvenes, si la encuesta previa es correcta, va a demostrar que entre la juventud peruana hay mucho menos interés en el cristianismo que antes. Por ejemplo, los jóvenes que dicen que no tienen ninguna religión se han duplicado de 3 a 6%. Y los jóvenes que tienen una religión que no es cristiana, ni católico ni protestante, se han triplicado de 3 a 9%. La juventud católica ha bajado de 80 a 70 y los evangélicos hemos subido de 15 a 16%, es decir, apenas estamos creciendo ya. Entonces, allí hay un punto muy importante para los líderes evangélicos. Hay que educar a la juventud en teología bíblica. Eso quiere decir que tenemos que volver probablemente a las prédicas bíblicas, enseñar Antiguo y Nuevo Testamento, porque gran parte de la revelación bíblica está en el Antiguo Testamento. Es casi desconocido en los púlpitos y en las prédicas. Tenemos que volver a la escuela dominical, pero con maestros preparados para enseñar a jóvenes que sean pedagogos y que conozcan bien la Biblia. Esa es la prioridad, no entretener a la juventud con sus intereses específicos, sino ir a instruirles con formación bíblica. Y otra práctica antigua que nos ligaría con los reformadores de hace 500 años sería volver al culto en el hogar, culto familiar, las células, pero concentrar la atención de las células y el culto familiar en la lectura y conversación sobre la Biblia y qué significa eso para nuestra vida. Estas serían 3 propuestas mías: que la Biblia vuelva más al púlpito, que la escuela dominical tenga buenos maestros versados en Biblia y armar el culto alrededor de la Biblia, la discusión bíblica en los hogares. Mil gracias, don Donald Smith, por esta explicación y llevarnos pues a la reflexión todo esto que tiene que ver con la teología y la Iglesia Cristiana Evangélica en nuestro país. Muy agradecido por su tiempo y por estar con nosotros aquí en Así Marcha el Mundo Evangélico. Gracias. Muchas gracias, Juan. Muy amable. Y en esta oportunidad vamos a conversar con el pastor Roberto Bastante, de gran experiencia con prédica contextual, a quien vamos a saludar de inmediato. ¿Cómo está, pastor Bastante? Buenos días. Buenos días, queridos amigos de Radio del Pacífico. Un gusto estar con ustedes esta mañana. De igual manera, pastor Bastante, cuéntenos cómo se aplica la teología en estos tiempos de gran confusión. Me parece que la palabra clave antes que teología parece ser confusión, porque hay una gran confusión en el mundo, el mundo que se llama cristiano. Teología es simplemente estudio de Dios, es la forma como el hombre se acerca a Dios.
y para conocerle, y la forma de conocer a Dios es a través de la revelación que Él mismo nos ha hecho de su persona y de su plan de salvación para el ser humano. La confusión es el problema, me parece, porque la confusión es un resultado de la vulneración de la conciencia humana. Todos nacemos, dice la palabra de Dios, con una conciencia que nos permite distinguir el bien y el mal. Cuando fallamos en ese escogimiento, entonces viene la confusión. La conciencia no queda intacta a lo largo de los años. La conciencia se puede ir depredando, se puede ir cauterizando, dice la palabra, al punto que lleguemos a decirle a lo malo bueno malo. Por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, las mujeres salen a la calle, con todo respeto para las damas, pero salen algunas mujeres a decir que ellas tienen derecho a decidir sobre lo que llevan en su vientre, producto de un embarazo. Y es un error, están llamándole a lo malo bueno, porque ellas no son propietarias del ser que llevan dentro. Entonces, eso es un clásico ejemplo de la confusión del tiempo contemporáneo. En un mundo que hoy día se llama postmoderno, el relativismo se ha hecho dueño del pensamiento que sigue el mundo occidental, por lo menos. Y entonces tenemos un problema con que la gente ha abandonado los absolutos. Y entonces allí viene otra vez la confusión. Porque nos amparamos, por ejemplo, en que la verdad no es un absoluto. Entonces, usted tiene su verdad, aquella persona tiene la suya y yo la mía. Pero nadie tiene derecho de imponer su verdad. Pero en la Biblia encontramos otra cosa, que la verdad es una concordancia con la realidad. Y hay alguien que dijo, yo soy la verdad. Y ese alguien es Jesucristo. Mientras no entendamos que Jesucristo es la verdad, entonces entramos en el proceso que nos lleva a la confusión. Pastor Bastante, ¿cómo responder los temores que propalan los adivinos? Es otra forma de confusión, ¿verdad? Realmente la palabra de Dios nos da la clave para derrotar todo tipo de temores, incluyendo los falsos presagios y ¿cómo puedo decir? Y profecías falsas que hacen los adivinos, que son pseudos adivinos, ¿verdad? Producto de lo que está viviendo el mundo, entonces la gente se llena de temores. Y hoy día con las redes sociales corren rumores que invaden de temor a la gente porque no está afincada en lo que es la realidad de la vida. Y no tenemos en cuenta para qué vivimos, por qué vivimos, de dónde venimos y a dónde vamos. Cuando una persona encuentra a Jesucristo y lo recibe, viviendo en la vida como Señor de ella y como Salvador de ella, entonces se entiende claramente de dónde viene y a dónde va. Yo creo que la Biblia, que para muchos es un libro viejo, obsoleto, sin mensaje para una sociedad como la nuestra, tiene la respuesta en un trío de palabras. Si nosotros en cualquier momento pudiésemos, nosotros, hablo de los cristianos, pudiésemos explicarle a la gente que la historia del hombre y el derrotero del hombre se puede reducir a tres conceptos. El concepto de una creación majestuosa, perfecta, hecha por Dios, porque dice la palabra que Dios creó todo bueno, ¿no? Y ese concepto fuera puesto por delante de los problemas humanos. Entonces la gente tendría entonces algo de entendimiento sobre la magnitud de la forma como el hombre ha caído de ese estatus de bienestar que tenían nuestros padres de ser inocentes, ¿verdad? Y el otro concepto entonces vive la caída, vive el hecho de que el hombre está alejado de Dios. Segundo concepto, cuando uno vive así, entonces todo tipo de males y de temores lo asaltan a diario. Necesita entender que Dios, como Señor de la creación y Señor de la historia, había provisto un pacto eterno de redención, de salvación, de liberación del hombre. Y eso se da en la cruz del Calvario a través de Jesucristo. Como decía, un pacto eterno de redención, no un plan B, no un plan de contingencia hizo Dios porque el hombre cayó de entender una creación buena y a una condición de ser caído. Entonces,
cuando el hombre comprende eso y anhela de corazón volver a lo que perdió, entonces va a Jesucristo. Y ahí viene el tercer concepto, que es un concepto que quizás no se entiende mucho, el concepto de redención, pero redención en términos sencillos es liberación. Hoy ya se habla mucho de liberación, de libertad y todos los derivados, pero liberación es eso que hizo Jesucristo en la cruz a favor de la humanidad, volverlo a ese plan perfecto de Dios de todas las edades. Entonces el hombre, de la grandeza de la creación, cayó al abismo de la caída en el pecado, y es redimido, es liberado por la cruz, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces el hombre se puede convertir en un restaurador de ese estatus, y eso es lo que incluso en los púlpitos cristianos nos enseña. Nos enseña que nosotros somos en este día, ahora, en el siglo XXI, en este día de septiembre, somos restauradores, somos llamados a ir contra la corriente de todos los efectos de que la caída causó en nuestras vidas en primer lugar, en nuestras familias en segundo lugar, en nuestras comunidades en tercer lugar, en nuestra nación en cuarto lugar. Si nosotros nos damos cuenta del alcance de esa caída, entonces entenderemos la gracia de la redención, la gracia de la liberación. Y ese es un evangelio tan sencillo que un niñito lo entiende. Y no tenemos por qué complicarlo con palabras técnicas como teología, por ejemplo, que la gente cree que eso es solamente para los grandes eruditos que estudian a Dios. No, Dios está cercano a los seres humanos, y es cercano a cualquier persona que puede estar escuchando estas sencillas palabras. Y quiera Dios que así sea, porque puede salir de ese vado en el cual se envuelven sus días y comenzar a vivir una vida en plenitud. Decía al final, como mensaje final, cuando uno encuentra a Jesucristo, sabe que la historia del hombre comenzó en un jardín y termina en la ciudad de Dios. Y en esa carretera, en esa vía expresa, lo que llámala como quieras, en ese camino, Jesucristo nos lleva. Y no hay nadie que puede quitarme de ese camino cuando Él es mi conductor, cuando Él es mi dueño. Ese es el mensaje del Evangelio. Los oyentes puedan usarlo. Mil gracias por sus palabras de reflexión en cuanto a los temas que vivimos hoy en día, aplicar la teología en los tiempos estos de confusión. Le agradecemos, Pastor Roberto, bastante su participación en esta edición de Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico, esperando que tenga un bonito fin de semana. Gracias. Gracias, un gusto a todos los oyentes de Radio del Pacífico. Sigan escuchando una señal buena en estos tiempos de tanta confusión. En Radio del Pacífico nosotros continuamos escuchando a destacados ponentes, tomando en cuenta una lectura teológica, orientarnos en vivir en medio de este sufrimiento basado en los valores espirituales de la fe, la esperanza y el amor. En esta oportunidad vamos a conversar con el reverendo Jorge Zamudio, vicario de la Catedral de Iglesia Anglicana, el Buen Pastor, a quien saludamos. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan. Buenos días, hermanos de Radio Pacífico. Buenos días, y es grato pues recibirlo en esta edición especial de Así Marcha el Mundo Evangélico, en donde estamos tomando en cuenta una lectura teológica frente a estos tiempos que estamos viviendo. Y vamos a comenzar preguntándole, díganos, reverendo, la teología bíblica en el tiempo de la reforma de Lutero, ¿cuál es su parecer? Bueno, en primer lugar, todos los reformadores, en primer lugar Lutero, y los que le antecedieron y le siguieron, todos le daban mucha importancia a la Sagrada Escritura, a la Biblia. O sea, era una reforma a partir de la palabra de Dios. Tanto los anteriores a Lutero, como John Wycliffe en Inglaterra y John Huss en Bohemia y Savonarola en Italia, y el mismo Erasmo, el gran erudito humanista, todos ellos volvieron a la fuente de la Escritura, y varios de ellos dominaban las lenguas bíblicas originales. Entonces, eso es una característica de los reformadores, ¿no? Partían de la palabra de Dios, partían de la Sagrada Escritura, y muchos de ellos en sus lenguas originales, ¿no? Y al hacer la confrontación entre lo que decía y enseñaba la palabra de Dios y lo que la Iglesia en ese tiempo estaba viviendo y predicando, les pareció
que no había consecuencia, y entonces ahí fue su clamor de una reforma, de un cambio, ¿no? Y también de rechazar lo que no les parecía que estaba de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios. Bueno, Lutero, hay que decir también que todos los reformadores fueron clérigos católicos romanos, porque en esa época era la Iglesia católica la que tenía acceso a los manuscritos y a los textos bíblicos. Entonces, todos los reformadores fueron clérigos católicos romanos, pero que habían, por decirlo así, redescubierto la Escritura, y todos ellos, como acabo de decir, le dieron mucha importancia al contacto directo con la palabra, no a basarnos en lo que decían sobre la palabra, sino a buscar directamente la palabra de Dios y dejarse guiar por su espíritu para tener el entendimiento de lo que Dios quería revelarnos. Entonces, en la época de Lutero ya había, ¿no?, todo un movimiento de vuelta a las fuentes, de vuelta a la Sagrada Escritura como la norma de la fe y de la vida cristiana. Eso es lo común de todos los reformadores, ¿no?, la vuelta a la Escritura como regla de fe y de vida de los cristianos. Estamos charlando con el reverendo Jorge Zamudio, vicario de la Catedral Iglesia Anglicana del Buen Pastor, y tocando este tema de la teología. Díganos, reverendo, ¿cómo nos ubicamos nosotros teológicamente a los tiempos que se vive en el mundo? Bueno, para entendernos, la teología es la reflexión sobre la palabra de Dios, ¿no?, desde las circunstancias en las que vivimos, ¿no? La palabra de Dios es buena noticia para todo tiempo, para todo lugar, para toda cultura. Y la teología es este esfuerzo, ¿no?, dirigido por Dios para profundizar y escudriñar su mensaje en la Escritura. Entonces, la teología como reflexión de la palabra de Dios a partir de las circunstancias que vivimos tiene algo que decir sobre las cosas que vivimos, ¿no? Tiene algo que decir sobre un fenómeno tan grave como la violencia que hay en nuestras sociedades modernas. Tiene algo que decir sobre el aborto, este atentado contra una vida humana inocente e indefensa. Tiene algo que decir sobre la justicia social también. Los profetas son muy conocidos por su gran preocupación desde su fe en Dios sobre la justicia social en el tiempo que vivimos. También la teología cristiana tiene algo que decir sobre el cuidado de la creación, del medio ambiente, ¿no? Y ahí empalma con muchos movimientos laicos, seculares, de ecologistas, ¿no? Pero nosotros lo hacemos desde la palabra de Dios, que nos enseña que la naturaleza es creación de Dios, ¿no? Y que tenemos ese motivo en primer lugar para cuidar de ella, y que nos ha confiado a nuestra responsabilidad, ¿no? Así es, mil gracias por su tiempo, por estar con nosotros en el programa, y de alguna manera hemos querido recibir pues una orientación y tener pues esta lectura teológica con su participación también aquí en Así Marcha el Mundo Evangélico. Hasta cualquier momento, muy amable, reverendo Zamudio. Muy bien, buen día Juan, bendiciones. A través de estas entrevistas a nuestros invitados hemos tomado en cuenta una lectura teológica que nos orienten a vivir en medio del sufrimiento basado en los valores espirituales de la fe, la esperanza y el amor. Frente a los acontecimientos de Europa, la próxima semana en Así Marcha el Mundo Evangélico estaremos tomando en cuenta el libro profético de Apocalipsis, a cargo de destacados pastores. No se lo pierda. Bendecidos para bendecir, por medio de la oración, en el culto semanal del Movimiento de Oración, este martes 22 a las 4 de la tarde, y en el Templo Catedral de Fe. La oración corporativa de la Iglesia tiene respuesta de Dios. Busquemos primeramente el reino de Dios. Y bien, amigas y amigos de Radio del Pacífico, es momento de llegar al final de otra edición de Así Marcha el Mundo Evangélico. Siga también el programa en YouTube, nos encuentran en nuestro canal de Pacífico Comunicaciones. Los acompañaron en la producción y conducción Juan Leca. Y en la coconducción Silvia Fernández. Buen fin de semana. En Radio del Pacífico, hasta aquí llega una edición más de Así Marcha el Mundo Evangélico.
les hemos compartido las principales informaciones del acontecer cristiano evangélico a través de nuestra agenda informativa de cada sábado y domingo por la mañana. Así marcha el mundo evangélico. Regresamos en una próxima edición. Hasta entonces.